Bueno, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con la memoria virtual. La memoria virtual es, como les había anticipado en clases anteriores, un espacio de disco duro que va a permitir hacer una especie de memoria intermedia entre la memoria principal y la memoria secundaria. Ahora, ¿cómo ha empezado la memoria virtual? Tiene que ver con el uso y las necesidades iniciales cuando se ha empezado a trabajar con el sistema operativo DOS y la evolución de la tecnología. Las primeras PCs tenían muy poca memoria RAM, máximo llegaban a 640K, luego 1 mega, de los cuales el sistema operativo gestionaba los 640K sin ningún problema. Cuando ya empieza a aparecer 1 mega, 2 megas, 3 megas, 4 megas, etcétera, de memoria RAM, el sistema operativo seguía manejando la memoria convencional, 640K, y se inventa una forma de extender esa memoria para que otras aplicaciones las utilicen. En primer término, se expande la memoria, no se extiende, y los distintos programas ya permitían tener mayor posibilidad de manejo de memoria, 1 mega, 2 megas, etc. También va creciendo la cantidad de espacio que ocupa un archivo. Vamos a suponer que aplicaciones en la época del DOS no superaban los 300 o 400K, pero cuando empieza a crecer la cantidad de memoria que el sistema operativo empieza a manejar, los programas también empiezan a añadirle mayores características a sus aplicaciones. Inicialmente la parte gráfica. Empiezan a manejar un mejor formato gráfico, se empiezan a manejar los menús, se empiezan a manejar ventanas, etcétera, etcétera, aun cuando no estaban todavía en Windows. Y esto hacía que los archivos que generen las aplicaciones eran muy grandes. Entonces vamos a suponer que tenemos 640K de memoria y el archivo pesa 1 mega. Entonces el archivo que se quería ejecutar no podía caber en memoria. Lo que se inventan en la época es que crear fragmentos del archivo llamados overlay. Estos overlay no eran otra cosa que lo que ahora conocemos como DLLs, los módulos. Estos overlay permitían que el programa, que el desarrollador, divida el programa en un ejecutable pequeño y distintos puntos OBL que hacían distintos tipos de funciones para el mismo programa. De tal forma que se ejecute el ejecutable siempre está en memoria, ejecutándose, y al mismo tiempo llamando a archivos.obl diversos, descargando el que ya necesita, cargando el que necesita, de tal forma que optimice la cantidad de memoria que tenía, y la memoria era muy limitada. Entonces esta invención ha dado pie a lo que ahora conocemos como la administración de módulos, archivos DLLs o DLKMs en el caso de Linux. Pero también ha dado pie a que se pueda manejar un concepto de memoria virtual, un espacio de disco que permita hacer que aparentemente la memoria principal crezca para su utilización y direccionamiento, aun cuando estamos utilizando disco duro para este efecto. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de lo que conlleva la memoria virtual? Tenemos diferentes políticas en la memoria virtual. Hoy nos vamos a concentrar en las políticas de reemplazo, por ejemplo, pero vayamos viendo una por una a qué se trata. Tenemos la política de localización, que tiene que ver con localizar una determinada página dentro de la memoria secundaria. Si bien vamos a guardar en disco duro como memoria virtual algunas páginas, vamos a necesitar sacarlas en algún momento. Entonces necesitamos algún tipo de mecanismo que nos permita localizar una página. La política de extracción define cuando se transfiere una página desde la memoria secundaria a la principal, cuándo deberíamos llevar de la memoria virtual hacia la principal. La política de ubicación, si existen marcos libres, sabemos bien que la memoria principal maneja marcos, la memoria lógica maneja páginas, entonces si existen marcos libres, vamos a ver cuál de ellos se va a utilizar para almacenar la página que se está trayendo de la memoria secundaria. La política de reemplazo, ¿qué pasa si no existen marcos libres en la memoria principal? Todo está ocupado y necesitamos ejecutar algo, como les decía en clases anteriores. Entonces lo que necesitamos hacer es buscar una víctima para que podamos reemplazarla, intercambiarla con la página que estamos sacando de la memoria principal.
La política de actualización tiene que ver cómo se propagan las modificaciones de las páginas en memoria principal a memoria secundaria, cómo se cambia cosas que se ha alterado en memoria principal, cómo repercute en la parte de la memoria virtual. La política de reparto de espacio entre los procesos decide cómo se reparte la memoria física entre procesos existentes en un determinado instante. Entonces tenemos que la política de localización es la forma en la que vamos a buscar, de alguna manera, la ubicación de una página dentro de la memoria principal. Cuando tenemos tablas de páginas, ya sean directas de un nivel, directas multinivel, vamos a tener una columna adicional, es lo que les había anticipado, ¿se acuerdan? Una columna adicional que tenga un bit, un flag, que nos permita saber si está activa o inactiva, presente o simplemente no está presente. En el caso que está presente, que está activa, obviamente la dirección que está apuntando de la página va a tener una correlativa dirección de marco. En el caso que esté ausente o inactiva, vamos a tener la página, pero no va a haber un marco. Entonces lo que necesitamos es llenar ese espacio. Si vemos la gráfica, no es aquí. Aquí. Entonces, si revisamos esta gráfica, tenemos una página y un desplazamiento. Esta página se va a buscar en la tabla de páginas. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, la página buscada fuese la 1? Fíjense que la columna, si está activa o no está activa, o está presente o no está presente, está en 0. Implica que no está. Tenemos la página 1, pero no tenemos el marco correspondiente. Entonces necesitamos ir a la memoria virtual, buscar la página respectiva, traerla a la memoria o la tabla de páginas, de tal forma que podamos colocar aquí un valor. Y este valor de inactivo o activo se va a poner en 1. Entonces, las tablas de páginas no tienen que estar llenas todo el tiempo, porque va a haber un intercambio entre la memoria virtual y la memoria principal. Y esta columna va a permitir hacer eficiente ese trabajo. Si está activa, no hay ningún problema, tenemos la página y el marco correspondiente. Si no está activa, tenemos la página, pero no tenemos el marco correspondiente. Significa que no había espacio en memoria principal y que se tiene que buscar la forma de llenarla. ¿Está claro esto? ¿Está claro? Ok. Entonces, a eso nos referimos con política de localización. Luego tenemos la política de extracción. Esto tiene que ver con de qué forma vamos a llenar esa tabla de páginas. Normalmente se opera bajo demanda, es decir, se necesita algo y se trae a memoria esa página cuando se lo necesita. Pero de alguna forma necesitamos ver el futuro. Sabemos que eso es imposible, pero lo que se hace es que podemos buscar una anticipación de cosas. La idea es que podamos tener un grupo de páginas de lectura anticipada, cosas que se van usando regularmente. Entonces podemos ver que ya se puede prever las páginas que se van a solicitar. Muchos sistemas operativos implementan de alguna forma esta lectura anticipada, aunque de manera general todos utilizan bajo demanda. Se necesita algo, se lo busca. Entonces estamos ocupando menos memoria, no estamos tratando de ver, como les decía, el futuro y a estar ya utilizando memoria sin la necesidad de utilizar esa página o ese marco. Entonces tenemos dos formas de búsqueda, la búsqueda bajo demanda y la búsqueda de lectura anticipada. La política de ubicación tiene que ver con qué marcos vamos a utilizar. Estamos hablando de la memoria principal. Tenemos que llevar cosas de la memoria virtual a la memoria principal, entonces necesitamos saber qué marcos están disponibles. Vamos a manejar un listado de todos los espacios de direccionamiento de memoria libres o vacíos. Entonces, esta técnica también se llama coloración de páginas, es como manejar de distintos colores lo libre y lo ocupado, de tal forma que sea más simple el encontrar esto. Unas listas nos van a permitir.
¿Qué sucede si no tenemos espacio en memoria principal? Como les decía hace rato, si todo está lleno. Entonces vamos a buscar políticas de reemplazo, en la cual tenemos que encontrar una víctima de todas las páginas que están ocupando espacio en memoria principal, en los marcos, y sacarla, intercambiarla con una que estamos introduciendo. Para esto existen diferentes algoritmos y hoy día vamos a revisar 3 de ellos. El primero tiene que ver con reemplazo óptimo. Es óptimo, pero es ideal, es decir, no se puede implementar. Y vamos a ver que el óptimo es quien busca justamente o revisa el futuro. Entonces, como esto es difícil de implementar, es interesante teoría, pero no se puede llevar a la práctica. Quien sí se puede llevar a la práctica es el algoritmo FIFO, de tal forma que las páginas más viejas sean aquellas víctimas las que van a ser desplazadas. Y otro algoritmo que vamos a revisar hoy día tiene que ver con el algoritmo LRU, que vendría a ser la página menos recientemente usada. Esta es una actualización que se hace en función de las veces que se utiliza, y esto permite que la más vieja se reemplace, pero no necesariamente la más vieja va a implicar la primera que ha entrado, sino la que no ha sido referenciada recientemente. Por eso es la menos recientemente usada. Vamos a revisar estas 3. Para eso voy a utilizar Excel directamente. A ver. ¿Se puede ver mi pantalla? Ok. Entonces voy a empezar con FIFO. Estos recuadros que he colocado van a representar 3 marcos de la memoria principal. Vamos a suponer que solo tenemos 3 marcos. Y van a llegar las solicitudes de tal forma que se vaya llenando la memoria, políticas de ubicación, políticas de búsqueda, etcétera. Y luego, como cuando va a estar llena la memoria y no podemos ubicarla ya, vamos a utilizar políticas de reemplazo. Y la política de reemplazo va a ser FIFO. Entonces aquí arriba podemos colocar distintas páginas que se están referenciando un poco al azar para ver cuál es el efecto que vamos a tener. ¿Ok? Estas son las páginas que están llegando y tienen que colocarse en el respectivo marco. Entonces, al principio, todos los marcos están vacíos. Por lo tanto, no hay ningún problema en poder utilizarlos. Vamos a pintarlos para que sean más evidentes. Ahora, cada que una página no tiene un marco correspondiente, ya sea porque está lleno o porque está vacío, no importa, se produce un page fault, un fallo de página. Y un algoritmo se mide o mide su eficiencia por la menor cantidad de fallos de página que tenga. 0 no está, entonces vamos a introducir 0 y vamos a producir un fallo de página. 2 no está. Lo que vamos a hacer para hacer más evidente el desplazamiento de las páginas viejas es desplazar justamente estas páginas y no colocarlas en el marco que le toca, sino simplemente las vamos a desplazar. Entonces cuando entra 2, desplaza al 0. Cuando entra el 1, desplaza al 2 y al 0 y se producen fallos de página. ¿Hasta ahí alguna duda? Estamos introduciendo, hay espacios vacíos, estamos ubicando a las páginas en los marcos correspondientes, por lo tanto la tabla de páginas se está llenando, todas van a estar con la columna activa, pero estamos utilizando el algoritmo FIFO, por lo tanto estamos haciendo que desplacen, vayan empujando, y los que van a quedar al borde van a terminar saliendo. Es una forma de ver cuál es más vieja. ¿Está claro hasta ahí? Si entra 3, ¿a quién reemplaza? Al 0. El 0 es el más viejo. Entonces, si desplazamos fallo de página, el 0 ya no está. ¿Qué sucede con el 4? ¿A quién desplaza? Al 2. 4, 3,
1, fallo de página. ¿Qué pasa con el 1? Ok, no desplazamos a nadie porque está adentro y está activo. ¿Qué pasa con el 2? Ok, y el 0 va a desplazar al 3. Fíjense que el 3 ha sido desplazado y ahora nuevamente lo usamos. Lo mismo va a suceder con el 4. Entonces se nota que este algoritmo no es muy eficiente. Claro que también las páginas que he colocado han sido al azar, no tienen ninguna lógica en favorecer o desfavorecer algún tipo de algoritmo. Vamos desplazando y se van provocando fallos de página. Y tenemos esos fallos de página. Veamos cuántos fallos de página tenemos en total. $26 fallos de página. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos 26 fallos de página. ¿Alguna duda sobre el algoritmo? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entienda? Entonces vamos a ver la diferencia con el otro algoritmo que se llama LRU. Vamos a poner en blanco. Lo que va a pasar con el LRU es que cuando una página se vuelve a solicitar, esta se actualiza. Entonces, la mejor forma de ver la actualización es ese desplazamiento y cambio de posición. Entre el 0 hay un fallo de página, entre el 2 desplaza al 0, hay un fallo de página, entre el 1 desplaza al 2, hay un fallo de página, hasta ahí todo bien, ¿no? Se ocurre lo mismo que en FIFO. Aquí también no hay ningún inconveniente. Tenemos un desplazamiento, tenemos un desplazamiento. Aquí es el detalle. ¿Qué sucede con 1? Ok, actualizamos el 1 y lo que se desplaza son los otros dos. No hay ningún fallo de página. Pero a diferencia de esta, fíjense aquí la víctima siguiente a salir es el 1, porque estamos desplazando, mientras que aquí ya no lo es. Hay un cambio. Hacemos que 2 ingrese y quien es desplazado es el 3, fallo de página. Entre el 0 hay un fallo de página
entre el 3, hay un fallo de página, entre el 4, fíjense como que 2 estaba tan cerca de ser reutilizado, pero que lamentablemente ha sido desplazado. Creo que no va a haber otra ocurrencia de una actualización de momento. Ahora otra vez. 2 se ubica otra vez como si hubiese ingresado recientemente y le da una segunda oportunidad, deja de ser víctima. Hay un fallo de página, hay un fallo de página. 4, 2, aquí se ve algo interesante, 1. 2 nuevamente se actualiza, 3 desplaza a 1, 5 se actualiza, 8 desplaza a 2, 2 justamente vuelve a ingresar, pero bueno, no se podía prever, aunque sí vamos a ver en el siguiente algoritmo que sí podemos prever. Claro que es un algoritmo ideal que no se puede implementar. Perdón. Ya lo contamos. $25, según lo que ha contado. No difiere demasiado, pero sí es menos que el anterior. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si vemos el primer caso y termina aquí, estamos hablando de FIFO, ¿cuál es el candidato a salir? 5. Lo mismo sucede en este otro. Fíjense que si no es 1, 2 o 5, la siguiente página solicitada, el candidato a salir es 5. Así que es importante saber también, según cómo queda, cuál es el candidato. Vamos a volver a copiar y vamos a utilizar el algoritmo óptimo ahora. ¿Cuál es la idea del algoritmo óptimo? Que de alguna forma ve el futuro. Entonces, analicemos cómo ve el futuro. Aquí podemos no desplazar, no importa. Simplemente hemos desplazado en los dos algoritmos anteriores, no porque el algoritmo desplace, simplemente por ser más didácticos y veamos cómo se desborda, cómo quedan más viejos. Pero aquí no necesitamos hacerlo. Vamos a ubicarlos en la posición que deberían tener originalmente y no vamos a desplazarlos. Ok, aquí tenemos ahora todos los marcos llenos y entra una nueva página que necesita ser ejecutada y tiene que estar en memoria. ¿Cuál es la víctima? ¿A quién reemplazamos? ¿Y por qué? ¿Cuál será la víctima?
Vamos, ¿alguna idea? ¿Por qué? Exactamente, esa es la idea. Fíjense que en esta demanda de páginas, porque van llegando interactivamente, de alguna forma, podemos ver hacia el futuro en este algoritmo y vemos que 0, 2 y 1 en qué posición se utilizan. Entonces, a partir de este punto vemos 1 utilizamos pronto, luego 2 y al final el 0. Entonces vamos a reemplazar al que más lejos esté en la búsqueda, al 0. Entonces colocamos aquí 3, 2, 1, fallo de página. Entre el 4, ¿a quién vamos a reemplazar? ¿Ok? Aquí tenemos el 2, 4, 2, 1. Entre el 1 no hay ningún problema. Entre el 2 no hay ningún problema. Justamente el algoritmo está garantizando eso. Entre el 0, ¿a quién vamos a reemplazar? Entonces aquí tenemos la falla. Entre el 3, ¿a quién vamos a reemplazar? El 4 entra, no hay ningún problema. El 2 está ahí. 6, ¿a quién reemplaza? Fallo de página. 1, ¿a quién reemplaza? Está el 2, está el 4. 3, ¿a quién reemplaza? Ok. El 4 está ahí. Lo mismo el 2. El 1, ¿a quién reemplaza? El 5, ¿a quién reemplaza? Está el 2. Está el 3. Está el 5. El 8, ¿a quién reemplaza? Está el 2. El 1, ¿a quién reemplaza? Está el 2. Está el 3. El 4, ¿a quién reemplaza? El 5, ¿a quién reemplaza? ¿Cuál sería la víctima si termina ahí? ¿Cómo escogemos la víctima? Si fuese una pregunta de examen. Adelante, adelante. Ya, pero ya no podemos ver el futuro ahora. Fíjense que estamos a esta altura y ya no tenemos forma de ver el futuro. ¿Cuál sería el candidato a salir? No. ¿Por qué? Al igual que todos los algoritmos que hemos utilizado, necesitamos, de alguna forma, un algoritmo de segunda condición.
Y en nuestro caso, ¿cuál sería? FIFO, el más viejo, directamente. ¿Cuál es el más viejo? No, el 2. Fíjense que desde que ha entrado el 2, no ha salido, no se ha movido. Y claramente podemos ver por la regularidad que tiene en su posición. No se ha movido. Contemos cuántos fallos existe aquí. 16 fallos. Mucho menores a los anteriores. Se considera un algoritmo óptimo porque es difícil de implementar, pero es bastante interesante la teoría. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Entonces fíjense que, revisando nuestro texto, hemos hablado primero, a ver, vamos a presentar eso. Ya. Se puede ver, ¿no? La política de localización. Hablemos de... Hemos trabajado con la política de reemplazo. No había marcos libres y hemos tenido que buscar una víctima. Cuando había marcos libres hemos utilizado la política de ubicación. ¿Cuál vamos a utilizar? Y en función del algoritmo siempre va a haber una que esté ahí. Extracción significa que la página va llegando a la memoria secundaria a la principal. Y esa es la lista que hemos puesto al principio en la tabla. Ahí podemos ver que existe bajo demanda o anticipada. En nuestro caso era anticipada, porque ya teníamos un grupo. ¿Se dan cuenta? La política de extracción hemos dicho que es de dos formas, bajo demanda y anticipada. Bajo demanda va llegando una por una y se tiene que decidir. Y anticipada agarramos un grupo. En nuestro caso hemos hecho un grupo. Entonces, en las políticas de reemplazo, las que estamos considerando, existen múltiples algoritmos. Hoy hemos revisado 3 de ellos. El óptimo, que cuando la política de búsqueda es anticipada es ideal porque tenemos un grupo en lo cual podemos revisar. El FIFO, que tiene que ver con reemplazar a las páginas más viejas. El LRU, que tiene que ver con actualizar de alguna forma cada vez que se referencia otra vez la página y eso le da una oportunidad de reubicarse y no ser vieja. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? El día miércoles vamos a revisar los otros algoritmos que nos faltan y con eso vamos a terminar el tema. ¿Dudas?